macrismo y empeoraron todos los índices, sean los que puedan dar una imagen de respaldo político. Bueno, van a al menos acabar su propia fosa y pero bueno, qué sé yo, más allá que tienen su electorado, la gente va a decidir, ¿no? Dentro de muy poquito, qué rumbo, qué horizonte va a tomar la Argentina, ¿no? Uh-huh. Bien, vamos al diario La Opinión Austral, que cuenta también del histórico acto del gasoducto presidente Kirchner, sí, que en aproximadamente se estima que en aproximadamente 10 días podría estar terminado, es decir, que todavía no está terminado. Veremos si estos plazos se cumplen y si hay foto y acto también para su puesta en funcionamiento. A ver, estaba buscando algún dato que tuviese que ver con la situación de los docentes en la provincia de Santa Cruz, pero parece que no, ¿se solucionó todo o están barriendo todo? Dice, hay clases por primera vez en el año, ADOSAC no va al paro. La noticia es esa, bien. Que por primera vez en el año no hay paro. Bien. Pero evidentemente es un tema absolutamente secundario. Sí. Es como que ¿quién ganó el Martín Fierro de Oro? Y si hay clase o no hay clase. Bien, son pequeños detalles, ¿no? Sí, parece que da se le da lo mismo, qué sé yo. Bien, el diario El Litoral también sí nos pone de nuevo en asunto de este tema que por supuesto está lejos de ser solucionado. El paro de colectiveros cumple su cuarta jornada en Corrientes, hay un reclamo de UTA, adhesión total de choferes, y lo contábamos el jueves último, ¿no? Cuando adelantábamos la confirmación del paro, decíamos, estamos en ciernes de una situación que nos preocupa por lo que puede pasar, y pasó finalmente el viernes, pero que es moneda corriente en varias capitales del interior de la República Argentina, pero como no estalla en el AMBA, no nos toca de cerca. Bueno, en Corrientes hay una situación semejante a la que se vive en otras provincias también, ya de por sí teniendo un valor del boleto de colectivos mucho más elevado que en el área metropolitana. ¿No? Pero ahí no, porque cuando se habló, el otro día se habló del área metropolitana, del paro en el área metropolitana, y se habló del lookout. Sí. En realidad fue un paro de un sindicato, pero decían, no, pero el sindicato para porque los empresarios no le pagaron lo que firmaron la paritaria, que en realidad tampoco firmaron. O sea, fue una paritaria media rara, tirada de los pelos, homologada sin el consentimiento de la patronal, que esperaba que ante la paritaria tuviese un aumento de subsidios o de tarifas superior al que viene teniendo, que se viene indexando con la inflación del mes último. Bueno, nada, se terminó levantando porque es el sindicato, en definitiva, el que acepta las órdenes del gobierno, que es su gobierno, y se ve que en las provincias del interior donde gobierna el radicalismo no pasa lo mismo, ¿no? Parece que ahí no hay lockout, ahí se banca la medida de fuerza que no se levantó. Escuchamos diciendo, claro. Se levanta a las 6, sí, se levanta ¿en dónde? En Capital. Sí. Hay otras que no levantaron absolutamente nada y eso que reciben menos subsidio todavía. Sí, bueno, sí. Es muy raro, siempre lo mismo. Después te hablan del país federal, exacto, no les importa el país federal. Los votos que están acá en el conurbano, que los salvan, que le vienen dando presidencia tras presidencia y punto. Mientras el oficialismo, con un par de gobernadores, alerta sobre las futuras tragedias y las futuras matanzas que implementaría como política de Estado Juntos por el Cambio, ellos van ganando tiempo, van ganando terreno, ¿no? Y que Kicillof, cuya formación es inversamente proporcional a su inteligencia, eso está claro, ¿no? No basta con hacer una carrera universitaria brillante para ser una persona inteligente. Uno ha conocido sabios, personas inteligentes que no tenían ni la primaria completa. Lo cierto es que sorprende, o no, mirame si me va a sorprender algo de Gildo Infran, que invocan futuras tragedias cuando al lado, en una provincia limítrofe, como el caso del Chaco, seguimos tratando de saber qué pasó efectivamente con Cecilia Strisowski. Bueno, hubo un masivo reclamo para que los SENA no accedan a la prisión domiciliaria. ¿Alguien baraja esa posibilidad respecto a no creo la prisión domiciliaria, bueno, por el tipo de delito, ¿no? Sí, hubo una nueva marcha, ¿no? Ayer en el Chaco, Justicia por Cecilia, una multitud volvió a acompañar a Gloria Romero, a la madre, por las calles de la capital para pedir que el matrimonio detenido no tenga acceso a ese beneficio. Además prometió hacer oír su voz en Buenos Aires. Recordemos que los SENA, y esto siempre hay que marcarlo, creo que se marcaría si hubiese sido otro tipo u otros con los que tuvieran relación política, son claramente los protagonistas de una organización prohijada, protegida y beneficiada por el gobierno provincial de Jorge Capitanich. Si no, no se hubiesen animado a hacer lo que hicieron. No, obviamente. Eso está claro. Y Capitanich
sigue de campaña, en Sí, este sí. caso el Día de la Independencia lo celebró y llamó a seguir el legado de los patriotas, que se ve que asesinaban jóvenes inocentes, ¿no? De eso se trata. Sí. Si él se cree un intérprete del legado de los patriotas, se entiende por qué estamos como estamos, Darío. Y bueno, cerramos con el Diario Popular, que dice hay unos 200 ataques diarios de motochorros en el AMBA, esto por el grave suceso en el que fue víctima un chico de 13 años, vimos las imágenes todo, ¿no? Lo que lamentablemente tuvimos que ver por redes sociales hace pocos días en Tortuguitas. No fue más que uno de los tantos episodios que hay por día en Capital y Gran Buenos Aires. En un rato vamos a estar hablando, no digo que fue un motochorro, pero hubo otro crimen fatal en El Palomar por un robo automotor, asesinaron a balazos a un vecino del Palomar. Esto es noticia, lo subimos justito antes de que comience el programa. Y también la foto de tapa de Popular, porque nadie le dio demasiada bola, yo tampoco, tenía que ver con la entrega de los Martín Fierro, que bueno, finalmente lo terminó ganando Gran Hermano. Alfa ganó un Martín Fierro. Así estamos. Sé que yo nunca me interesaron en este tipo de cosas, ¿no? Pero me da un poquito de vergüencita ajena. También me daba un poquito de vergüencita ajena ver la mesa de la Peña del Morphy con Jay Mamón sentado solito ahí, porque se levantaron todos y se fue. No me digas que eso pasó en vivo. Eso pasó. Wow. No sé si lo estaban tomando, me parece que Telefe, porque era el que organizó la velada, no lo quería mostrar. Entonces las fotos que aparecen en otros medios. Porque Telefe nos iba. Porque era uno de los asuntos, digamos, que más rating podía llegar a. Pero ellos estaban en otra cosa, ¿no? Que fuese Abel Pintos a cantar el himno. Sí, estaban buscando otra cosa, ¿no? El glamour, no la vergüenza. La vergüenza propia, por otra parte. Sí, claro. Horrible. Muy Así feo. que bueno. Y por último está finalmente, ¿no? Yo decía, ¿cómo le van a dar prisión domiciliaria a Locena cuando Elegante, por algo mucho menor, está con prisión preventiva? Claro. También son jurisdicciones distintas, una cosa es la justicia penal del Chaco y otra cosa es la bonaerense. Pero más o menos te da una idea de lo que implica, ¿no? Sí, claro. Cargar un arma, secuestrar a alguien. Y todo el desenlace que Bueno, suena imagínate espantoso, ¿no? Matarlo, quemarlo y premeditadamente. Imposible que te den algún tipo de morigeración de la pena durante el proceso. Bien, Darío, algunos de los títulos que tienen que ver con la actualidad, que por supuesto se va renovando instante tras instante en la República Argentina, en donde las noticias envejecen con un solo chasquido de dedos. Nosotros vamos a contarte parte de algunos de los temas que se desprenden de lo que comentábamos recién. Vamos a escuchar algunos testimonios que, por conocidos, no dejan de conmovernos, no dejan de indignarnos y de provocarnos bronca, y todo lo que hay detrás de ese tipo de situaciones. Por supuesto, hay terreno de campaña también y vamos a contarlo hasta las 10 en Estación Central. Estación Central, una parada obligada. Vení al Mercado Morón. Panadería, Frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados, pasta.
pasás el azúcar, Matías? Mati, el azúcar. ¡Pero pasala, hermano! ¡Pasala! Vénganse, dale, vamos a pescar. Pará, una porción más me como. ¿Puede ser? Siempre una de más, siempre una de más. ¡Morzón! Mi amor, ¿te falta mucho? ¿En 15 bajo por? No, por nada. Te espero. ¡Baja! O sea, yo la amo, pero ella me dice ahora que necesita un tiempo. No sé qué hacer. Te estoy diciendo que la largue, largala, nene, largala. Disfruta de los mejores partidos con el Pack Fútbol y no te pierdas nada. ¿Todavía no lo tenés? Contratalo ya. Importa poco si se mancha. 34 minutos pasaron de las 9 de la mañana, estamos en Estación Central, saludamos a los que se empiezan a incorporar a nuestro programa a mitad del programa, nos están acompañando desde el inicio, bueno, todos los que están enganchados con las redes sociales, con nuestras aplicaciones, con nuestro portal, los que nos siguen también desde el canal 3 de Megacable, la señal de cable del oeste de la provincia de Buenos Aires. Lo planteábamos, en realidad lo compartíamos a propósito de uno de los títulos, ¿no?, que apareció en una portada de un diario nacional, en este caso el diario Clarín, que hace referencia a lo que la Iglesia advirtió ayer en el tradicional Te Deum celebrado en la provincia de Tucumán a propósito del 9 de julio. Allí, dice Clarín, la Iglesia condenó el clientelismo, la dádiva y la demagogia. Por varios lados podemos abordar este título respecto a cómo impactan ese tipo de cuestiones en nuestro territorio, en nuestros distritos, aquí en el conurbano bonaerense, inclusive en municipios en los que uno dice, bueno, los bolsones de postergación, de necesidad extrema, no son tantos. Sí lo son, sí existen, claro está, y sobre todo en poblaciones o en pueblos o en barrios populares que siempre estaban ahí, al borde, ¿no? Tratando de no caer de la lona y ahora están por lo menos tratando de trepar a la lona en algunos casos. Yo lo comentaba hace aproximadamente 15 días, pasando por mi barrio, por el barrio en el que nací, barrio Mitre, en Villa Tesey, que me sorprendía la cantidad de casitas humildes de las que hay allí, muchas, un barrio de clase media obrera, con la identificación que le rinde o que en todo caso ensalza las virtudes del concejal de la Cámpora, Damián Celsi, como candidato, ¿no? Con un eslogan que reza algo así como acá estamos con Celsi. Y por supuesto uno tiene familia y conoce gente del barrio, entonces uno le preguntaba a algunos comerciantes y les dan bolsones de comida, cajas con mercadería y ese tipo de cuestiones. Por supuesto que esto no es nuevo, esto no debería sorprendernos, aunque no deja de indignarnos momento tras momento y campaña tras campaña sobre todo, porque uno ve que cuanto mayores son las necesidades de la gente, por menos estos dirigentes políticos que no tienen necesidades como las que tienen esos habitantes de los barrios, compran esa voluntad. O los obligan a hipotecar el frente de su casa o la reja de su casa, en algunos casos me imagino con convencimiento, pero en muchos otros, y esto me consta, con necesidades abiertas. Lo sabía de uno de los barrios por el que uno transita, y esto por supuesto no termina de agotarse allí. Un portal informativo publicó este fin de semana, en un dato que me transmitía Darío, que esto parece que, bueno, no es exclusividad de esta barriada de Villa Tesey, sino que también, muy cerca de la municipalidad de Burlingame, un barrio que conozco también, transité mucho durante mi adolescencia por allí, casi 7 años, barrio El Destino, también presentaba este tipo de casos. Y en este caso el portal noticiasargentinas.com revelaba justamente este dato con este testimonio de un vecino de barrio El Destino. Hola, soy Nicolás.
vino Damián Celsi, el candidato a concejal, me ofreció poner un cartel a cambio de un bolsón de mercadería. Yo no estaba mi señora, pero está jugando con la necesidad de la gente y prometió un bolsón de mercadería que jamás lo trajo y bueno, acá tienen el cartel. Bueno, en este caso hay una doble estafa, ¿no? Por la necesidad de la gente, no solo chantajear a un vecino, en este caso una vecina de Barrio El Destino, como lo han hecho en otros barrios, ofreciendo un bolsón de mercadería que encima, para colmo de males, ni siquiera le entregan a la pobre gente. Esto habla muy mal de esta metodología de la que no han tomado distancia, al menos en sus redes sociales, ninguno de los mencionados, empezando por Damián Celsi, a quien el vecino presenta como candidato a concejal, marcando también un detalle, y esto es que la gente ni siquiera sabe a qué se postulan, muchos de los dirigentes de cercanía. Pero también habla mal de una cuestión más global, y esto es que el otro candidato que se mide con Celsi, el intendente Juan Zabaleta, tiene, a partir de las políticas nacionales implementadas por su gobierno, gente que es susceptible a ser comprada por un bolsón de mercadería porque no tiene otra. O sea, que exista esa necesidad de la que se aprovechan los Celsi, por nombrar un caso, es también responsabilidad del actual intendente Zabaleta, porque no debería haber en el distrito de Hurlingham gente a la que se pueda chantajear por un bolsón de comida. Insisto, están los que honestamente creen en Celsi y lo van a ir a votar. Casi todo, mucha clase media. Pero los sectores populares que no tienen dónde rascarse, no tienen dónde rascarse, y eso es responsabilidad, entre otros, del intendente Zabaleta. Yo lo comentaba ayer con mi familia y, viste, yo dije, bueno, uno debería acostumbrarse, pero no pierde la capacidad de indignarse o de espantarse. Y cuando se lo comenté a mi mujer me dijo, y esto no es nuevo. No, por supuesto. Acá la novedad es que alguien lo dice, lo denuncia. No lo conocemos a esta persona, no sabemos si milita en otro sector, y decidió, de hecho hasta dejó el cartel ahí puesto. Tampoco sabemos si sí, es realmente así, pero por lo menos puso la cara, mostró la casa, así que uno supone que quizás hasta le pagaron por eso. Pero bueno, lamentablemente no lo sabemos, es algo que lo vemos a diario, por eso decimos siempre que no es gratis la apertura de algunos centros partidarios, que no es donde ahí se hacen reuniones donde se debate la política del municipio. No, ¿sabés para qué abren tantos locales? Para repartir comida, para repartir favores. Nosotros lo vimos, de hecho yo lo denuncié, abriendo un Ateneo, el Ateneo Néstor Kirchner en el barrio El Pilar de Ituzaingó, la cámpora de Ateneo, y ahí de ahí sacan. Primero, obviamente, vimos hasta un camión de la Municipalidad de Morón bajando ahí mercadería o subiendo ahí mercadería, no sabemos, supongo que bajando. Eso, ¿qué carajo hacía ahí? Que ni siquiera estaba en su distrito. Pero sí, uno conoce gente que va ahí y le dan bolsones de comida, que muchas veces después la terminan distribuyendo porque tampoco por ahí la necesitan, pero bueno, van y le ofrecen y dicen, bueno, dámela. Testimonio, Darío, a ver, para comprar votos, no para hacer propaganda, básicamente. A mí... Esto es una novedad, en todo caso, donde alguien lo denuncia porque no le entregaron el bolsón. O sea, que si lo hubiesen entregado no estaría haciendo la denuncia. Yo no sé si con el mismo mecanismo extorsivo, pero cuando Juan Zabaleta llegó a la política de Hurlingham, esto de identificar domicilios particulares con un candidato empezó a ser moneda corriente. De hecho, un vecino que se ve que los tiene en la terraza de su casa, se ve que cada tanto se le vuelan porque son tipo de esos carteles plásticos, y algunos caen en el jardín de mi casa y dicen, con Zabaleta llegan las obras o más iluminación o lo que fuera. No es nuevo, de hecho mi mujer me lo recordaba, que uno de sus tíos que vino de Alemania a vivir aquí a principios de los años 80, hacía un recorrido, vivía en Morris, entonces tomaba el tren, bajaba en la Salle, caminaba y cada tanto lo paraban y le ofrecían asado y un montón de cosas para que votara. Él ni siquiera votaba porque no era argentino. Pero que ese tipo de cosas han ocurrido siempre, sí. El tema es, primero, hoy la necesidad está tan abierta como pocas veces en la Argentina. Entonces vos estás chantajeando a alguien que tiene una necesidad y lo chantajeas encima con recursos de todos. Pero sí, lo que pasa en el interior. Claro. Si van y te pagan el voto ahí en la puerta de la escuela. Ahora entendemos por qué Infran le parece un gobernador ejemplo. Tipos que han pasado años en universidades, que se han formado, que se han educado, teóricos de la política, implementando
las mismas políticas rancias de los varones del interior y de los varones del conurbano. Uno dice, che, tenés 30 y pico de años, ¿no tomás distancia de esto? ¿No te parece abominable que este tipo de cosas pasen? Y a otros les digo, ¿no les parece abominable que haya gente que por un bolsón de comida puede hipotecar su dignidad o su posicionamiento político? Es un espanto, realmente es un espanto. Y sí, pero bueno, ayer fue un día también de campaña para la oposición. Ayer estuvo Patricia Bullrich en San Miguel y en La Matanza, digamos, dos bastiones. Bueno, uno donde viene ya gobernando Juntos por el Cambio, siempre fue peronista San Miguel, pero como de la Torre se dio vuelta, pasó a ser parte de Juntos por el Cambio, y obviamente en La Matanza, en donde hay muchas fichas puestas para desbancar al intendente Espinosa, inclusive dentro del peronismo, que por eso le habilitaron una lista interna, una interna a Patricia Cubría, del Movimiento Evita. Está claro que el Movimiento Evita no tiene ningún peso ni Ituzaingó, y dije, no, ahí banquemos al intendente que está. Y en el caso de La Matanza sí, le armaron una interna porque ven que mide muy mal en las encuestas Espinosa. Por más que después gane, ¿no? Pero una cosa, insisto, es ganar por 10 puntos, otra cosa es ganar por 30 puntos, ¿no? Sí. Allí en La Matanza, donde el peronismo se supone que hace la diferencia, en toda la tercera sección electoral, para ser serios. Y ayer estuvo, bueno, Patricia Bullrich justamente ahí, con Néstor Grindetti, con su precandidato a gobernador, con su precandidato a vicepresidente, con Luis Petri, con Lalo Creus. Ahí hay 3 listas de Juntos por el Cambio en La Matanza. Está Lalo Creus, está Tuti Flores, y hay una concejal radical también que se presenta en la interna a intendente de Juntos por el Cambio. O sea que hay tres listas. Y ahí estuvo en el escenario, como estamos viendo, con Lalo Creus, uno de los 3. Hoy por hoy es el más mediático, el que estuvo en varios canales hace un par de semanas para hablar de la inseguridad en La Matanza y demás, más allá de que Toti Flores es el jefe de bloque, ¿no? Un tipo que viene de ser diputado y que actualmente es jefe de bloque en un distrito donde van muchos pesos pesados también ahí a combatir al peronismo, por lo menos en los últimos 4 años, con gente que ocupó ministerios, que es diputado. Ahora está también una diputada bonaerense con toda la banca de por lo menos un sector del gobierno, porque también hay que decir que estuvo Máximo Kirchner sacándose una foto con Fernando Espinosa. No avalando lo nuevo, no avalando lo ideológico, sino avalando el poder concreto. Un poder, una manera de hacer política. A una momia que está ahí sentada, obviamente con distintas operaciones. No pierdas de vista, Darío, que es peronismo, y entonces lo usual es poner los huevos en distintas canastas también, ¿no? Sí, también el tipo habilitó la interna. Pero se sacó la foto con el que quiere que gane, supuestamente, ¿no? Sí. Y hablando de Máximo, que estuvo hace un fin de semana atrás, el fin de semana mediante, en Hurlingham, acompañando la postulación de Damián Celsi, porque recién veíamos y no era, por supuesto, el eje de lo que estamos planteando, pero sí nos permitió acotar que este vecino de Barrio del Destino, del que seguramente van a empezar a aparecer publicaciones que lo relacionen con el esquema del intendente Zabaleta, sabemos cómo son las cosas, no nos chupamos el dedo, ni mucho menos. Sí digo que me consta que a otros vecinos que no tienen filiación partidaria, de ninguna manera, los han extorsionado, de la misma forma que lo hicieron con este vecino de Barrio del Destino. No lo estamos inventando, esto ni es una operación, ni hay un video de por medio, pero sí me consta. Sí digo que este vecino de Barrio del Destino no sabía ni siquiera para qué se postula Damián Celsi, ¿no? Lo señalaba como candidato a concejal. Y uno encuentra que ciertos dirigentes políticos aprovechan esa desinformación de la gente, y en esto nuestras limitaciones como medios de comunicación zonales o locales se manifiestan, porque lamentablemente la gente sabe mucho más de, de Máximo Kirchner que de un concejal suyo, o de Cristina que un consejero escolar. Ni saben cómo funciona, ni dónde está, ni nada por el estilo. Y este tipo de cosas las aprovecha cierta dirigencia política para saber que del desconocimiento pueden, como decimos habitualmente, mandar fruta, zaraza, diría el exministro Martín Guzmán, porque son capaces de decirte que
por ejemplo, la lista de Juan Zabaleta lleva a Luis Acuña como candidato a intendente, cuando en realidad es su hijo Fabricio, y que no sabemos si expresan necesariamente lo mismo hoy en términos políticos, porque Acuña no está en el Frente Renovador, por ejemplo. O que dicen que la lista de Zabaleta es lo viejo, cuando ellos llevan de candidatos a Miguel Quintero, a Elena Servino, a Adrián Slayman, que no son justamente nenes de pecho en la política. Y hablando de Slayman, publicó en una de sus redes sociales, con una foto de su adorado Máximo Kirchner, que con Damián Celsi, y Máximo lo puso entre paréntesis, se terminan en Hurlingham las construcciones indiscriminadas en altura. Con Damián y Máximo se terminan en Hurlingham las indiscriminadas construcciones en altura. El cielo de Hurlingham para los hurlinguenses, publicó el estimado Adrián Slayman, que fue, para que pongamos en contexto las cosas, uno de los concejales, uno de los integrantes del Consejo Deliberante, que allá por abril de 2019 aprobó el nuevo Código de Ordenamiento Urbano que establece estas construcciones en altura. ¿Por qué no votó en contra Slayman si estaba a favor de que el cielo de Hurlingham fuese para los hurlinguenses? Pues está claro que todos sabíamos que el Hurlingham que habíamos conocido a partir de esas cartas que mostró el gobierno de Juan Zabaleta, al que apoyaba Slayman por entonces, esas cartas ya anticipaban que, bueno, la historia de Hurlingham tenía un antes y un después, porque iban a venir las construcciones en altura, porque íbamos a perder ese beneficio, pero uno entiende que el progreso tiene estas caras a veces desagradables. Y lo peor del asunto es que Slayman, cuando votó esto, formaba parte todavía del Nuevo Encuentro, que es el que impulsó los cambios que modificaron, por ejemplo, toda el área urbana céntrica de localidades como Castelar, aquí en Morón, o en el distrito de Morón, para ser más exactos. Entonces vos decís, está bien que la gente no sepa ni quién sos, pero no te ufanes de conductas que se desmienten rápidamente con chequear el archivo. Con chequear el archivo de lo que pasó ayer a la vuelta de la esquina. Entonces, insisto, esto que manifestaba de modo explícito este vecino del desconocimiento de la actividad política local, es lo que aprovechan algunos dirigentes para tratar de borrar cierto pasado reciente que tienen en relación a cómo cambió la vida y el perfil de un distrito como Hurlingham. Y ya que estamos hablando de Hurlingham, también comentar una actividad de campaña. Esto fue el sábado pasado. Estuvo Joaquín de la Torre, actualmente senador provincial, acompañando a la candidata, o precandidata, mejor dicho, a intendenta de Patricia Bullrich en Hurlingham, Andrea Giorgini, ex concejal, que bueno, venía trabajando con Joaquín de la Torre, que muchos decían, ojo, no vaya a hacer cosa que se vaya del espacio, porque era uno de los posibles candidatos a gobernador. Finalmente no lo fue, pero bueno, sigue haciendo campaña con Patricia Bullrich. Evidentemente ha entendido que uno solo podía ser el candidato, y en este caso, bueno, para mí sorprendió Patricia Bullrich eligiéndolo a Grindetti, que quizás por ser la tercera sección electoral, un hombre conocido de confianza de Mauricio Macri, no me parece que es de los candidatos con perfil más alto, ¿no? O de mayor conocimiento en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, uno tenía que hacer. Estaba entre De la Torre y Guasel, Grindetti, no me acuerdo, y Ritondo, que yo pensaba que iba a ser efectivamente Ritondo, porque Vidal ahí había terminado supuestamente arreglando con Patricia Bullrich. Pero bueno, estuvo haciendo campaña con Andrea Giorgini. Estuvo la boxeadora locomotora Alejandra Oliveras, locomotora, haciendo campaña con toda la gente de Patricia Bullrich. También estuvo en Morón hace algunas semanas atrás, y el sábado con este acto, supongo que por el 9 de julio, anticipándose, ahí por Villa T6 o Morris, porque acá dice Villa T6 y Morris. Estuvieron con vecinos de Villa T6 y Morris. Puede ser que en ambos lados. Pero bueno, en algún lado estuvieron, o en una localidad o en la otra. Es decir, bueno, allí estuvieron haciendo campaña, como todo, ¿no? Este fin de semana, porque todos están saliendo obviamente a la calle a hacer campaña. Ayer se estrenaron los spots
Por suerte acá, como somos una radio online, no tenemos ninguna penalidad ni responsabilidad, no tenemos que pasar los spots en forma obligada, como sí tienen las FM, por ejemplo, que hacerlo, ¿no? Porque te obligan por la ley de medios, o vaya a saber uno por qué. Sí, también de la otra vereda, de la línea que postula a Horacio Rodríguez Larreta en La Nación, a Diego Santilli en la provincia y a Lucas Delfino en el distrito de Hurlingham, hubo la clásica foto multitudinaria con todos los candidatos, con algunos militantes, con miembros del partido y también con quienes se postulan para cargos provinciales o nacionales y que forman parte del tejido político de Lucas Delfino. Lo que sé, más allá de las actividades que los mostraron justamente muy dinámicos en el centro de Hurlingham especialmente y también en algunas áreas céntricas de otras localidades, es si hubo algún tipo de acto de lanzamiento formal. Vi únicamente esta foto al estilo We Are the World, vinculada a este tipo de asunto. Me adelantan que recién van a empezar la campaña puntual el 13 de junio, ¿sí? De julio, perdón. Así que, bueno, veremos. Hasta entonces solo pasa por estos actos de difusión de material y las fotografías para ilustrar, para alimentar la campaña, naturalmente. Bien, bueno, últimos temas. De fútbol no voy a hablar mucho porque la verdad que de mal en peor. Fin de semana Morón se fue goleado de San Juan 4-0. Yo vi hasta el 2-0 y el final del primer tiempo donde expulsaron a Ferreira. Dije, qué expulsión boluda, aparte ya estás 2-0 abajo, te llegaron 2 veces y te hicieron 2 goles, algo que había superado Morón, y que lamentablemente terminó en un 4-0 cuando tenía expectativas de quedar como único escolta a un punto del líder agropecuario que no pudo, que no había podido ganar tampoco. Y sin embargo, bueno, se frenó la nardoneta allí en San Juan. Pero peor está Ituzaingó, que volvió a perdió 1-0 con Armenio, era el debut de Guillermo de Luca como DT, después de la salida de Walter Fiori, donde lo dejó último. Bueno, asumió Guillermo de Luca, que tuvo como gran antecedente haber pasado 2 veces por Doc Sud, y el último antecedente es haber trabajado con Estilitano. Así que seguir a Estilitano como ayudante de campo, tanto en Independiente como en el juvenil, del de Macherano. Con lo cual, digamos que las últimas experiencias no han sido la mejor, ni siquiera tampoco estaba como técnico en este caso. Ya agarró igualmente un equipo que estaba último, la idea es ir mejorándolo. Bueno, volvió a perder Ituzaingó y obviamente no sale de la zona de descenso, pues ya estaba ahí. Bueno, está la foto del amigo de Lucas, suerte. Bueno, hablando de Ituzaingó, empezaron a aparecer los afiches con la figura ya de Pablo Descalzo. Sí. Ahora, después de lo que fue la presentación de la semana pasada. Exacto. Al principio, nada, sembraban el interrogante con solamente invocando el apellido, es decir, que no salía de ahí. Al fin de cuentas, es casi un bien ganancial el ejecutivo de este municipio. Y hoy veía que, bueno, ni lerdos ni perezosos, otros candidatos, pero que no son descalcistas, pero que sí están en Unión por la Patria, han salido también a jugar su partida de pegatinas. Veía afiches a favor del señor Daniel Larrache. También, ¿no? Sí, también ya estaban destacando los integrantes del nuevo encuentro que se suman a la lista de Alberto Descalzo. Uno dice, pero es que Larrache juega contra Descalzo porque no lo menciona en ningún lado. No, son los carteles de alguien que va prendido a esa lista y que ha metido ya los concejal, renueva la banca de concejal que deja a Larrache, que va como candidato a diputado provincial allá al fondo, ¿no? Bueno, y después tiene que ganar la provincia para que pueda entrar. Y después veía en Avenida Vergara, un par de cuadras antes de llegar a Cinco Esquinas, casi local de pinturas mediante con el local que tiene partidario, la agrupación Hurlingham Tiene Futuro de Jorge Tazara. Había un histórico lavadero de autos que en su momento valió una polémica en el gobierno de Juan José Álvarez porque 2 concejales, de entonces ya fallecidos ambos, habían sido sorprendidos o habían sido denunciados por pedirle coimas para la apertura de ese lavadero de autos. Estamos hablando de los años 96, probablemente 97.
Tema que valió la tapa del diario La Opinión por entonces, ¿no? Porque habían salido algunos informes en Telenoche Investiga en donde un concejal de Moreno, un funcionario de Moreno, había acuñado aquella frase, la platita, bueno, en un proceso de coimas. Lo cierto es que ese local, que era de un lavadero, hace aproximadamente un año, está cerrado. Y desde hace aproximadamente una semana hay un tráiler enorme, casi del tamaño de un vagón de tren, de la ANSES, en donde no parece haber ninguna campaña que tenga que ver con el organismo, pero en donde incesantemente se está trabajando en el interior de ese ex lavadero de autos. Yo no sé si ahí la gente de Damián Celsi, Unión por la Patria y demás, están preparando su centro de cómputos y van a convertirlo en su búnker de campaña. Recordemos que las últimas elecciones, el espacio oficialista de Hurlingham, especialmente el kirchnerismo duro, tuvo su búnker sobre Concepción Arenal, ahí en la curvita a una cuadra de la avenida Vergara. Bueno, parece que se están mudando, parece que recursos no faltan, ni personal tampoco para adecuar a ese espacio. Seguramente, veremos si lo confirmamos, como local en el cual el hoy concejal, ex intendente interino, va a seguir las elecciones o las alternativas del próximo mes de agosto. Bueno, yo dejé para el final títulos que tienen que ver con lo policial, lo que te decía esta mañana. Un hombre de 47 años fue asesinado por dos delincuentes que intentaron robarle la camioneta cuando llegaba junto a su hermano a la casa que tiene en el Palomar. Se registró ayer frente a una vivienda ubicada entre las calles Dinamarca y Céspedes, allí en el Palomar. Según los testimonios, dos hermanos llegaban a la casa de uno de ellos a bordo de una camioneta Ford Escort cuando fueron interceptados por dos delincuentes armados que obviamente querían llevarle el vehículo. La víctima fue identificada por la policía como Javier Salazar, de 47 años, quien opuso resistencia al robo, por lo que fue baleado. Finalmente lo trasladaron al hospital de Aedo, donde terminó falleciendo lamentablemente. Investiga acá, en este caso, la Fiscalía número 1 de Morón, a cargo de María Silvana Bonini. Y también hay novedades en el caso del crimen del empresario Gabriel Izzo de San Antonio de Padua, que fue asesinado hace un mes. Ayer se cumplió justamente un mes del asesinato. Por eso mismo se cumplían los plazos procesales como para dictar prisión preventiva o, en todo caso, liberarlos y que siga la causa su curso. Bueno, la Fiscalía dictó prisión preventiva para dos de los presuntos implicados. Uno es los que estábamos viendo ahí en pantalla. Por suerte, la viuda de Pettinari, la hija de Pettinari, Viviana Pettinari, ya fue dada de alta. Claro, la esposa de Izzo. Fue dada de alta, después de estar un mes hospitalizada. ¿Te acordás que había recibido varios balazos, aparte de una pelea mano a mano con los delincuentes? Finalmente fue dada de alta. Pero hay todavía dos prófugos y una tercera o cuarta persona que fue detenida en las últimas semanas, que fue liberada, supuestamente absuelta de culpa y cargo, porque decía que no tenía nada que ver con el crimen. ¿De quién hablamos? Una persona que... un hombre de apellido Potenza que había sido detenido en Pontevedra, que decían que era parte de la banda, y que finalmente fue liberado también este fin de semana, supuestamente porque no le encontraban hasta ahora conexión directa con lo que fue el robo y el homicidio. Pero todavía sigue detenido el uruguayo Walter Rodríguez Sierra, que era el dueño del auto utilizado en el atraco, en el crimen, y aparte dueño de la pizzería donde trabajaba justamente quien está implicado como partícipe directo del asesinato, que es Alberto McDowell, de 49 años, que yo creo que, bueno, esta persona debe ser la que está más complicada, pero así todo todavía quedan dos personas prófugas de la justicia, supuestamente por haber participado, por haber ido en ese auto justamente, primero a robar y después terminar matando a Gabriel Izzo el 9 de junio pasado en San Antonio de Padua, ahí cerquita de la estación, donde hoy sí hay una custodia policial, porque la otra vez pasé por ahí por la puerta, yendo al Coto de Merlo, está ahí en Padua, pasamos por la puerta de los Pettinari y hay una custodia policial permanente ahí, ¿no? Una casa que, sí, es cierto, llama la atención y que no tenía ni una garita de seguridad en la puerta,
ni patrullaje, evidentemente, porque está a una cuadra de la avenida Rivadavia. No es que está en un barrio la Loma muy del Tuje. lejano del centro. Sí, ahí está, ahí en una cuadra de la estación, una cuadra de Rivadavia, zona absolutamente céntrica, en un shopping ahí a la vuelta. En fin. Pero bueno, lamentablemente no tenía ningún tipo de seguridad la casa, ¿no? Bien, Darío, con ese título nos vamos porque ya pasaron un par de minutos de las 10 de la mañana. Cerramos nuestra edición de lunes aquí en Estación Central. Agradecemos a todos los que estuvieron enganchados con nuestro programa y la compañía de los amigos del Canal 3 de Megacable. Nos vamos a volver a ver mañana, siempre minutitos antes de las 9. Que tengan un gran día. Quiero convencerte, vos no me quieras convencer. Los caminos que tomamos